Valladares para conversar la mañana del día de hoy. Buenos días, Héctor, asambleísta Héctor Valladares, ¿me escucha? Muy bien, estimado Nelson, muy buenos días. Un saludo a ti y a toda la audiencia de tu programa. Gracias, eh, gracias. Muchas gracias a usted, asambleísta Héctor, por estar con nosotros. Y pues obviamente antes de ir al tema que me habían enviado sobre lo que le corresponde como asambleísta masónico, no puedo dejar pasar la oportunidad para preguntarle cómo se vive en estas horas o la percepción de ustedes ante el resultado de ayer con Mónica Palencia y esta aparente victoria, como ellos lo han dicho, ¿no? Han publicitado mucho el tema, aunque queda una, ¿cómo se llama esto? Reconfirmación, creo que es. Bueno, ahí usted me dirá. ¿Cómo está, Héctor? Bienvenido. Cuéntenos. Bueno, la satisfacción de haber cumplido con el Ecuador, de haber hecho las cosas en función de los derechos del pueblo ecuatoriano, y obviamente que nos queda un sinsabor amargo de pese a toda la prueba del incremento de sicariatos, de secuestros, la fuga de delincuentes, el asesinato de gente del SNAI, etcétera, etcétera. Pese a todo eso, primaron los cálculos políticos, nuevamente se evidenció la compra de votos a última hora. Lo vimos al ministro de Gobierno, Arturo Félix, paseándose por los pasillos de la Asamblea, hablando con asambleístas que en primera instancia votaron a favor de que el juicio continúe, Claro. y sucede que ayer en la tarde, por arte de magia, cambiaron de parecer y le votaron de otra manera y le salvaron a la ministra del terror, como la llamo yo, por todas las muertes que está causando en su poder la cartera del Interior, que es la rectora de la seguridad del país. Así es. Queda ese sinsabor, Nelson, como tú dijiste, no se dio paso a la reconfirmación de la votación, queda una puerta abierta, pero básicamente ayer se evidenció que primaron los intereses de los asambleístas y de los grupos políticos antes que el bienestar del pueblo ecuatoriano. Eso fue en resumen lo que pasó ayer, Claro. estimado Nelson. Pero esta puerta abierta, por ejemplo, ¿por qué no se la cerró ayer de una vez? ¿O hay algún chance de que las cosas cambien? Se ve muy difícil, ¿verdad, Héctor? Porque fueron 77 votos, no creo que construye cambio de opinión. O ¿cuál es el objetivo de alargar el tema de la reconsideración? Nelson, entendemos que entre hoy y mañana el Tribunal Contencioso Electoral va a finalmente a decidir Oh, sobre, los asambleístas. sobre la calificación de los asambleístas nacionales, de los candidatos asambleístas nacionales de Construye. Obviamente, de lo que sabemos, pues el pacto fue por este tema. En primera instancia, el Tribunal Contencioso Electoral había manifestado que no hay por dónde calificarlos, que habían elementos insalvables y que no iban a calificarlos, pero con la jugada de ayer yo creo que los van a calificar entre hoy y mañana, y si es que eso pasa, pues ya no habría nada que hacer. Si no pasa, a lo mejor nuevamente cambian de parecer los asambleístas de Construye y dan los votos que se dieron al inicio. Ok. Lamentablemente, Nelson, eso es lo que pasa con ciertos grupos políticos y ciertos asambleístas, porque no solamente fueron Construye, fueron algunos asambleístas independientes que imprimó el juicio, y sucede que ayer votaron en abstención. Ujú, ujú. Algo pasó ahí, compraron esos votos. Esa es la pregunta del millón, y no ha perdido la Revolución Ciudadana, ha perdido el país. Claro. Eso es lo que hay que dejar claro. Lo Ujú. que nosotros hemos hecho es, en el marco de la Constitución, fiscalizar a una ministra que ha hecho todo para que la seguridad de este país desaparezca y que se tomen todas las instancias la delincuencia organizada. Y ese es el Ujú. problema de fondo. Y seguiremos, Nelson, seguiremos viendo asesinatos, seguiremos Ujú. viendo extorsiones, seguiremos viendo sicariatos, seguiremos viendo explosiones como la última de Machala, que justamente Terrible. se dio la noche anterior a la decisión que tomó.
Ujú, Lo que vive el país es terrible. Nelson, estamos a pocas semanas de tener la ciudad más peligrosa del mundo, ujú. Durán. Y en manos de la ministra Palencia, que ayer la salvaron con estos votos que últimamente cambiaron de parecer. Y eso es lo lamentable que ha pasado, Nelson. Claro, hay un detalle acá y es verdad lo que usted dice, mi querido Héctor, porque a ver, construye son 13, si no me equivoco, pero hubo 16 abstenciones. Entonces, aún sí, por ejemplo, porque se habla mucho de este acuerdo que sería bastante caretuco, ¿verdad? Porque ya se habló de que los asambleístas no van a calificar, se vaya a darle el paso, den los 13 votos con los 77, haciendo sumas así medias alegres, faltarían como 2 votos. Entonces ahí entraría ahí un juego medio raro por tratar de que esto se dé. Ahora, bueno, habrá que ver si esto realmente se configura. Lo cierto es que lamentablemente el país se queda en manos de una ministra que lamentablemente no ha dado la talla. Y usted decía algo cierto. La prensa salió a decir que el que perdió fue el correísmo. Enseguida el relato bastante perverso. Pierde Correa, pierde el correísmo, gana Palencia, gana Novoa. ¿Qué le parece eso? Fatal. Y ese es el discurso, la línea discursiva lamentablemente, de mucha de la prensa nacional que está cooptada por el poder político. Ahora está con Novoa, ayer estuvo con Lazo y más antes estuvo con Moreno. Y ese es el tema de fondo. Y este relato lo siembran y no se dan cuenta que el daño que le están haciendo al país, no se dan cuenta que esta decisión le cuesta al pueblo ecuatoriano vidas, le cuesta centenares de familias que se quedan sin sus seres queridos, le cuesta la migración, Nelson. La gente se está yendo en bandada del país, Así se es. están jugando los cerebros del país. Gente profesional que no tiene oportunidades laborales están yéndose a Canadá, están yéndose a Australia, Estados Unidos, España, porque acá no tenemos oportunidades. Y es más, la inseguridad ha llegado a extremos que nadie en su sano juicio ya se quiere quedarse y peormente invertir en el país. Y ese es el problema de fondo. No pierde la Revolución Ciudadana, todo lo contrario, la Revolución Ciudadana demuestra que está con el país, está con el pueblo, está defendiendo a esa gente que hoy está desprotegida. Y lamentablemente estos juegos políticos, estos intereses políticos que se interpusieron ayer, lo único que hacen es darle más oxígeno a un gobierno indolente, mediocre, que le ha puesto al Ecuador en este momento a tener entre 10 y 12 horas de apagones diarios. Hemos vuelto a los 90, inclusive antes, y en pleno siglo XXI. Y ese es el problema de fondo, por el odio que han sembrado contra el correísmo al país. Lo están sumiendo en la miseria, en la ignominia. Y ese es el problema de fondo que tenemos como país, estimado Nelson. Así es, bueno, ojalá que esto acá tenga, bueno, va a tener un fin que va a ser en las elecciones y que las personas tengan la sabiduría para tomar una buena decisión. Tenía un tema por acá que me gustaría ir tratándolo, Héctor, que es el tema de la fiscalización al fondo amazónico. Cuéntenos un poquito de esto para entender yo y la gente de qué se trata, de qué va y cuál es el proceso de fiscalización que ustedes han venido realizando a este fondo amazónico. Nelson, es muy importante este proceso que inicié acá desde la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea. Nosotros, para que tengas un poquito de conocimiento tú y el pueblo ecuatoriano, Ajá. nosotros en el año 1992 adquirimos Yeah. un derecho después de 20 años de iniciada la extracción petrolera de la Amazonía. 20 años no nos dieron un centavo de esa riqueza que salía de la Amazonía. En el 92 creamos la ley amazónica y con eso se crea el Fondo del Ecodesarrollo Amazónico, que en ese momento nace con 10 centavos de dólar por cada barril de petróleo extraído y comercializado en el mercado interno y externo. Ok. Ese es el texto y te lo digo así
porque eso es muy importante para lo que está pasando. Ya, en el 92 nace con 10 centavos. A medida que pasó el tiempo, se fue reformando la ley y pasó de 10 centavos, pasó a 50 centavos, luego pasó a $1. Y en el año 2018 se aprueba la ley especial amazónica por mandato constitucional y le cambia de nombre a este fondo y lo alimenta ya no con $1, sino con el 4% del precio del barril de petróleo extraído de la Amazonía y comercializado en el mercado interno y externo. Ya. Para que la gente entienda, si es que el petróleo estaba a $100, tenían que darnos $4 por barril. Si es que estaba a $50, tenían que darnos $2 por barril. Más o menos, claro, el Y en el porcentaje. texto dice que en ningún caso será menor de $2. Es decir, si el precio del barril se ponía a $20, igual tenían que darnos $2 El por barril. tope. Así se aprobó la ley. Ya. Sucede, estimado, sí, sucede que la ley se aprueba en mayo de 2018 y el gobierno de aquel entonces, en el 2019, dice que ya no tienen que darnos ese tributo del petróleo que no se exporta, que se entrega a las refinerías del país, porque aducen ellos que no hay precio de venta, pero se Ya. olvidan que la ley dice en ningún caso será menor de $2 por barril. Eso hacen en el 2019. El procurador de aquel momento, Íñigo Salvador, emite un pronunciamiento en la misma línea del gobierno y dice Moreno. que no, de esa porción de petróleo no tiene. Desde Moreno lo ratifica Lazo y lo acaba de ratificar también Noboa. Es decir, hasta el 2018 nos daban por el 100% del petróleo que se extraía de la Amazonía y desde el 2019 en adelante nos dicen que ya no nos van a dar del petróleo que no se exporta, que se entrega a la refinería. ¿Y sabes de cuánto estamos hablando, estimado Nelson? ¿Cuánto? En números redondos de $100 millones anuales. Ese es el perjuicio. Ujú. $100 millones anuales. Héctor, una El preguntita. ¿Y país, esto por esa porción de petróleo, ese tipo de porcentajes es entregado sí, que a te los escucho. municipios de la Amazonía, a las prefecturas, o cómo era el dato, o era parte de Ya, todos? ya, ya, ya. Bueno, eso te quería explicar al final. Ya. Porque verás, ¿cuál es el tema? Que estos recursos, ¿sí? Que más o menos es en términos redondos 100 millones al año, que no nos están dando, Ujú. básicamente van automáticamente, y ese es el otro tema que quería explicar. Ujú. La ley dice que no van al presupuesto del Estado, van automáticamente a una cuenta especial del Banco Central y de ahí se transfiere a los gobiernos provinciales, a los gobiernos municipales y a los gobiernos parroquiales de manera proporcional. Según la ley, dice el 28% a las prefecturas, el 58% a los municipios, el 10% a las parroquias y el 4% al fondo común. Así se distribuye. Pero aquí el problema de fondo es que en esa línea política de los gobiernos de derecha, desde Moreno hasta Noboa, de no invertir en lo público, de no invertir en el pueblo ecuatoriano, nos han quitado de este fondo, porque hay dos, y el Ya. otro fondo te lo voy a explicar. De este fondo nos han quitado en estos años, desde que se aprobó la ley hasta el diciembre de 2023 que hice la fiscalización, nos han quitado $530 millones solo de este rubro, porque hay otro rubro importantísimo también de este mismo fondo. O sea, el perjuicio, para que tenga clara la Amazonía y el pueblo ecuatoriano, a los amazónicos asciende en números redondos a $1.500 millones en estos 5 años que yo hice la fiscalización. Es un recurso muy importante Claro que sí. para el desarrollo de la Amazonía. Ujú. Mira, en este fondo también se inventan una leguleyada y dicen que tampoco nos tienen que dar del petróleo que extraen las empresas que tienen contratos de prestación de servicios. ¿Cuál es el argumento? Que cambió el concepto, que ya ahora ya no es un tributo, sino una asignación y que por eso ya no nos tienen que dar.
Finalmente, gracias a la lucha de los amazónicos, se emite otro pronunciamiento del procurador por este caso, y el procurador dice que en este caso sí nos corresponde este recurso. Entonces el gobierno de Noboa dice, bueno, ya con este pronunciamiento, sí, sí les vamos a dar, pero como ya me gasté la plata, ya no la tengo, somos chiros, les vamos a dar en cómodas cuotas mensuales de aquí hasta en 10 años y medio que van a terminar de pagar. 407 millones que nos han retenido. Sumando esto más lo otro que te informé de este fondo, nos han retenido, nos han perjudicado en $1.000 millones. El otro fondo, Nelson y Ajá. queridos amigos, el otro fondo se llama el Fondo Común. La ley crea, aparte de mejorar el fondo que venía desde el 92, crea un nuevo fondo, el Fondo Común. Este Fondo Común se alimenta de algunos rubros que vienen de los sectores estratégicos. Desde el sur, que está explotándose la minería, eh, la ley dice que vaya a este fondo el 60% de las regalías mineras, el 12% de las utilidades del trabajador de las empresas mineras, el 12% de las utilidades del trabajador de las empresas petroleras, de las empresas hidroeléctricas, y dice también que vaya el 30% del superávit de las empresas públicas de electricidad. Sucede que en este caso, el gobierno de aquel entonces y los otros dos gobiernos que le siguieron no hicieron el reglamento o los reglamentos para que este recurso vaya a este fondo. ¿Y sabes lo que ha pasado? No ha ingresado un centavo de regalías mineras, no Terrible. ha ingresado un centavo de utilidades de las empresas mineras, no ha ingresado algunos rubros de las empresas petroleras que todavía no se domicilian en la Amazonía. Mm. En números redondos, estimado Nelson, al Fondo Común ingresó $300 millones en este periodo de la fiscalización, cuando debieron ingresar 850 millones. Es decir, en números redondos, más de 500 millones en perjuicio a los amazónicos. Ujú. Sumando con los 1.000 millones del otro fondo, es que da los 1.500. 1.500 millones. Y este Fondo Común lo administra. Sí, estos 500 millones de este último fondo común los administra la Secretaría Técnica de la Amazonía. Y estos recursos van a hacer desarrollo a través de los gobiernos autónomos, pero también a través de organizaciones jurídicas y también de entidades del Ejecutivo. Esto es lo que ha pasado con estos Y recursos. ustedes Nos han han quitado visto que tampoco esta. hay obras, por ejemplo. Por supuesto que sí, mire, para que tenga una idea, estimado Nelson, de este fondo común, recién el mes pasado terminaron de transferir los recursos del presupuesto 2023. Es decir, el presupuesto del 2024, que según información de la Secretaría es más o menos 140 millones, todavía no se ha topado un centavo. No se ha topado un centavo cuando la ley dice que estos recursos deben estar en la cuenta especial del Fondo Común, Claro. pero otra vez esos recursos se han desviado para otros fines y nos han dejado sin obras, sin desarrollo, sin oportunidades a los amazónicos. Eso es lo que hemos encontrado en esta fiscalización, que dicho sea de paso, déjame agradecerle profundamente a todos los asambleístas de la comisión. Todos apoyaron de manera totalmente transparente y técnica este proceso de fiscalización. El informe se lo aprobó con 7 de 9 votos, Ya. una ausencia obligatoria de uno de los asambleístas, el vicepresidente, que tuvo una calamidad doméstica imposible de saldar, y bueno, una abstención de una de las asambleístas, pero con la gran mayoría se aprobó. Y también agradecer profundamente al acompañamiento que han dado los asambleístas amazónicos, porque esta Claro. lucha, si bien la lidero yo, pero los asambleístas amazónicos también se han sumado a hacer fuerza para identificar primero, porque lo que hemos dado ahora, Nelson, es el primer paso. Ujú. Ahora nos toca defender los recursos para que no siga pasando.
porque todavía, lo único que hemos hecho es identificar el perjuicio, todavía nos siguen quitando estos recursos, tenemos que echar abajo ese pronunciamiento del procurador que dice que no tienen que darnos los recursos que Claro. van a las refinerías, tenemos que obligarlo al gobierno a que haga los reglamentos para que las regalías mineras, para que las utilidades de las empresas mineras, petroleras, ingresen el 100% al fondo común y con eso tener los recursos para mejorar la calidad de vida de la Amazonía, que paradójicamente, Nelson, somos la región de donde sale la mayor riqueza nacional, pero al mismo tiempo somos la región con los más altos índices de pobreza y de desigualdad de todo el Hay país. una incoherencia ahí Napo es tremenda. la provincia más pobre en este país. Una incoherencia total y estamos nosotros, los amazónicos, para cambiar esa realidad. Y al menos Héctor Valladares va a poner todo para que eso cambie. Y para eso también estoy yo ya construyendo una ley sustitutiva para evitar que nos siga pasando con el gobierno que sea, siga Claro. pasando lo que está pasando. Tenemos que cambiar la ley, mejorarla, pero también tenemos que en este momento unirnos para presionar al gobierno y que nos dé lo que nos corresponde. Ese derecho nos lo ganamos con una historia de lucha. No fue una idea antojadiza de alguien, fue una lucha. Y Claro. nosotros no podemos claudicar, peormente hacerle quedar mal a todo ese pueblo que luchó por este derecho que ahora nos están frenando, estimado Nelson. Y no solamente eso, sino que también es curioso que de pronto el gobierno no destine el recurso para ustedes, ¿verdad? Se desvíe y lo peor es que ni siquiera eso que se va por otro lado, supuestamente, se nota o se ve o se tiene, ¿no? Porque estamos frente a un gobierno que tampoco responde a otras necesidades. ¿Qué tendría que ocurrir al final de todo este proceso de fiscalización? Que se devuelva completamente el dinero a estos dos fondos. Este tendría que ser el objetivo final, Héctor, y como decías, que no se vuelva a repetir. Obviamente, Nelson, tenemos que hacer todo lo humanamente posible en el marco de la ley, en el marco de la Constitución, para recuperar todo lo que nos han quitado y segundo, para evitar que siga pasando, porque las dos cosas están pasando en este momento. No hay No hay plata ninguna ahí. voluntad política del gobierno para darnos lo que nos corresponde. Es más, acaban de emitir una resolución diciendo, bueno, esto es así, ya el procurador se pronunció, así es que no les vamos a dar. Claro. Y eso tenemos que luchar para evitar aquello. Y además, Nelson, lo que es más importante en todo este escenario, lo que tú decías, bueno fuera que ese recurso se hubiera utilizado para darnos seguridad a todo el país, Claro, que para se sienta. invertir en el mantenimiento vial de todo el país, ya, o sea, no fuera tan grave. El problema es que llegó a las arcas del Tesoro Nacional y de ahí desapareció del Ecuador. Lo redireccionan a pagar deuda externa, lo Oh, redireccionan a ponerlo en las reservas internacionales e inclusive a través de leguleyadas a engrosar las chequeras de los que lamentablemente hoy por hoy tienen el control del país para sus bolsillos. Y ya lo hemos visto cómo hacen los grandes negocios y no les interesa que el pueblo no tiene ni una pastilla para curar su salud. Y ese es el problema de fondo. Y eso tiene que tener claro el pueblo ecuatoriano y el pueblo amazónico. Mire, para que tenga usted la diferencia, cuando hay voluntad política, ya. el gobierno en el año 2016, el gobierno de Rafael Correa, todavía no había ley. Ya. Y él dijo claramente, mientras el Zamora Chinchipe en ese momento no salga de la pobreza, el 100% de las regalías mineras se quedarán en Zamora Chinchipe. Y firmó los contratos de mega minería, pidió anticipados 165 millones de dólares, 100 a la una empresa, 65 a la otra empresa, y esa plata la invirtió en la provincia. Nos hizo hospital, un hospital, el hospital de Yanzasa, nos hizo subcentros de salud, nos hizo escuelas de niñas, nos hizo vías, nos hizo una serie de obras urbanas en Zamora, en El Pan y en Yanzasta, el paso lateral de Yanzasta. En Sin ley. definitiva, transformar la provincia. Sin ley, cuando hay voluntad política. Ahora con Con la ley, ley que no es un quiso. mandato, desaparecieron esos recursos. Y eso es lo que tiene que entender Así el es. pueblo amazónico en este caso.
Y esos recursos también hay que ser sinceros. Los pocos recursos que ingresan, lamentablemente, se han convertido en un insumo para la corrupción y para el clientelismo Chuta. político. Y esto también hay que evitar. Nelson, tenemos nosotros en la Amazonía una ministra de la Amazonía que así la llaman, pero que no es funcionaria pública, no gana sueldo, no Ya. tiene ninguna responsabilidad administrativa, no tiene ninguna responsabilidad penal, ni siquiera tiene sueldo y es funcionaria pública. Eso Mm, tenemos en la Amazonía. Y ahí se está anidando la corrupción y eso también hay que cambiar. Tenemos todavía, siglo XXI, tenemos asesores ad honorem y eso no puede seguir así pasando. es. Por eso es importantísimo hacer una ley sustitutiva para reformar y cambiar estas cosas que nos están haciendo demasiado daño a la Amazonía ecuatoriana. Héctor, cambiar de gobierno, porque la verdad que como usted decía, al final la voluntad política es lo que realmente funciona. Como bien dicen, que cuando alguien quiere ayudarte, con la cédula te ayuda, o cuando también quieren perjudicarte, con la cédula te perjudican. ¿Cómo están avisorando las próximas elecciones? Porque al final, si no hay un gobierno, al menos con una visión distinta, las cosas muy poco pueden cambiar o evolucionar. Usted daba el ejemplo de Correa, con voluntad, no va a haber esto, pam, 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 va para allá, va, construye. Es que no sé cuál es la complicación, o bueno, la complicación de ahora, de estos políticos o de estos gobernantes, es que como que tienen mucho miedo, ¿no? Terror a meter mano, o solamente quieren tener guardado, pagar este tema de la deuda, pero no invertir. ¿Cómo ven el tema de las elecciones, Héctor? Con mucha fe, con mucho optimismo, Nelson, estamos lamentablemente viendo un pueblo destrozado, un pueblo que si antes tenía un negocio que algo mismo tenía éxito, ahora prácticamente están cerrando, están saliendo del país, el pueblo está reaccionando, yo siento eso. Lamentablemente nos ha tenido que costar vidas, nos ha tenido que costar la miseria de cientos de familias. Mire, ayer nomás una amiga me decía, ingeniero, por favor, ayúdeme, le quitaron el bono a mi hermanita que tiene discapacidad del 70%. Chus. Y sucede que le hicieron una calificación socioeconómica y la calificaron en 4.2. ¿Ya? Y para este gobierno, para los gobiernos de derecha, una calificación de eso ya tiene plata, o sea, no necesita. Y eso Ah, es ya, ya. falso. Esas personas tienen visión especial. O sea, para ellos, si tienes no estás en la miseria, ya no tienen que darte nada. Claro. Y ese es el concepto. En nuestro caso, y te digo con conocimiento de causa, yo fui director del MIES Ya. durante 5 años en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y para nosotros era un derecho, si una persona con discapacidad tenía una condición especial, porque necesita medicina, necesita atención profesional especializada, y eso cuesta recursos, y por eso a la persona con discapacidad y al adulto mayor que no tenía pensión jubilar, se le daba ese bono como un derecho, no si tiene o no recursos. Esa es la gran diferencia. Ahora sacaron a cientos de miles de personas de la base de pagos de la parte de adultos mayores y de personas por discapacidad por calificación socioeconómica. Y eso realmente es irse en contra de lo que dice la Constitución, que nosotros somos un Estado de derechos. Y eso es fundamental. Nosotros ahora estamos teniendo una vulneración de derechos inmensa. Y este es un ejemplo de lo que pasa en todo. Ujú. Recién acaban de emitir un decreto ejecutivo para pasarse por encima los derechos laborales. Lo que no se aprobó en la consulta popular, la hicieron vía decreto hace días, vulnerando el derecho de las horas extras y de los fines de semana que tienen los trabajadores. Todo eso nos está pasando en este país. Yo aspiro que con todo esto el pueblo salga de la manipulación mediática, porque eso es lo Eso es lo que más estamos difícil. nosotros teniendo en el país, una manipulación básica. Ujú. Ese es el tema de fondo. La gente debe entender que ahora, mira, eso, tenemos un PIA, un plan de inversión anual de 1.500 millones al año.
y que no se invierte ni la mitad y ya estamos terminando el año. Imagínense. En el gobierno de la Revolución Ciudadana, ese PIA en promedio era de 8.000 millones y se ejecutaba el 97, 98, 99%. Esa es la idea. Esa es la gran diferencia. Y esa inversión Claro. iba a salud, iba a educación, iba a vías, iba a hospitales, iba a aeropuertos, eléctricas, etcétera, etcétera. Y por eso teníamos los servicios de calidad y que éramos realmente en aquellos momentos, éramos un país que era ejemplo de lo bueno a nivel regional y nos invitaban por muchos temas. Así es que eso es lo que la gente tiene que entender. Yo en alguna conversación decía, ojalá que el sentido común vuelva al Ecuador y con ello pues podamos volver a la senda del progreso, del desarrollo, a la inversión pública, a las oportunidades para todos y no solamente a una élite que ahora se ahoga en dinero mientras el pueblo ecuatoriano sufre las consecuencias de la inseguridad, de la miseria, de la pobreza, etcétera, etcétera, estimado Nelson. Que así sea. Gracias, Héctor, por su tiempo, por haber estado con nosotros. Gracias por habernos contado todo lo que pasa y seguirá pasando. Y pues nada, esperar que la gente, como usted dice, salga de esta situación mediática que es bastante complicada y se viene con más fuerza. Héctor, gracias, nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima, Nelson. Un abrazo inmenso a ti y a toda la audiencia de Hablando Claro. Un inmenso abrazo. Buenos días a Chao, todos. Héctor.